Bienvenidos a todas las personas que se están conectando en este momento a la transmisión en directo de la presentación del Camino del Duelo en podcasts. Este domingo la charla la da el padre Mateo Bautista y el tema será la pastoral del duelo, los grupos de mutua ayuda en el duelo. Y padre Mateo, te estamos dando la palabra en este momento. Muy buenas tardes, bendecido domingo para todos ustedes, querida audiencia. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Vamos a tener esta horita de intercambio, de exposición, preguntas, respuestas con un tema muy interesante. Agradecemos a usted, Mario Irigoy, por facilitarnos este encuentro. Adelante. Bien, antes que nada queremos contarles qué es el Camino del Duelo y para eso tenemos preparado unas diapositivas. Ahí vamos. El Camino del Duelo es una plataforma que se desarrolló para poner al alcance en forma gratuita los contenidos audiovisuales sobre el acompañamiento de la persona que sufre el gran dolor por la muerte de un ser querido. Videos, relatos, textos y material de archivo que puede accederse en todo momento desde cualquier computadora, laptop, tablet, teléfono celular que cuente con alguna conexión a red Wi-Fi. Es un espacio para identificarse, reflexionar y solidarizarse con el dolor humano. Un lugar para aprender y concientizar sobre la importancia que tiene la elaboración del duelo y su acompañamiento. Estos contenidos son la recopilación de lo mucho aprendido con personas referentes como el padre Arnaldo Pangrazzi, el padre Mateo Bautista y José Carlos Bermejo, que en distintas oportunidades brindaron generosamente su tiempo y sus reflexiones aquí, en Argentina, sobre estos temas tan necesarios. Para ingresar al Camino del Duelo puedes hacerlo desde su página web www.elcaminodelduelo.com.ar y desde allí a través de sus aplicaciones como Facebook, YouTube, Instagram y podcasts. Hoy hacemos la presentación mundial del Camino del Duelo en podcasts, archivos de audio que pueden ser utilizados cuando estás en casa, cuando viajes, en tu auto, en ratos de reflexión, en tus tiempos de soledad o con otros. Este es el Camino del Duelo y te invito a recorrerlo. El padre Mateo te estaríamos presentando en este momento. Muchas gracias. Adelante, por favor. Su nombre es Mateo Bautista García, nacido en Alba de Tormes, Salamanca, España, y es religioso de la Orden de San Camilo desde el año 1979. Doctor en Teología de la Pastoral de la Salud, licenciado en Teología Moral y licenciado en Teología Espiritual. Como especialista en Pastoral de la Salud, ha participado activamente a través de los diferentes roles. Desde 1989, animador de la Pastoral de la Salud en el Cono Sudamericano. Él es impulsor de la Pastoral de la Salud en la República Argentina, siendo el primer secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal para la Pastoral de la Salud en Argentina. Fundador de Resurrección, grupo parroquial de mutua ayuda para familiares en duelo por la muerte de un ser querido. Fue director de la revista Humanizar en Argentina, director del Centro de Humanización y Pastoral de la Salud San Camilo, Buenos Aires,
Entre los años 2003 y 2009 se desempeñó como delegado arquidiocesano para la Pastoral de la Salud en la Arquidiócesis de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Realizó muchas campañas de donación de sangre. Actualmente va por la donación 137 y de muchas otras campañas para obras asistenciales. Promotor del programa de ventilación mecánica a domicilio e impulsor de la campaña 10% para la salud en Bolivia. Actualmente, desde el año 2019 se desempeña como animador de la Pastoral de la Salud en Perú. Filmó más de 250 videos referidos a la Pastoral de la Salud y particularmente la Pastoral del Duelo. Es autor de más de 60 libros donde plasma su espíritu camiliano, su particular vocación por la Pastoral de la Salud y la Pastoral del Duelo. Hoy es invitado a participar junto al Padre Arnaldo Pangraci y José Carlos Bermejo al Camino del Duelo en podcasts. Muchas gracias, estimado Mario. Y vamos a distribuir el tiempo de nuestra hora. Indícanos, por favor. Ya realizada la presentación, el Padre Mateo va a hablarnos durante unos 25 minutos sobre la Pastoral del Duelo, y en la segunda media hora todos ustedes tendrán la posibilidad de realizar preguntas a través del chat que estaremos leyendo, y el Padre Mateo contestará preguntas referidos a este tema, el duelo por la muerte de un ser querido. Adelante, Padre Mateo. Gracias, Mario. Así que nuestro encuentro va a ser de interacción. Una breve exposición que nos vamos a servir de unas diapositivas y a continuación este diálogo a través de las preguntas-respuestas que ustedes ya pueden ir formulando en su chat. Tenemos el título de nuestro encuentro: ¿Cómo elaborar el duelo por la muerte de seres queridos? Y un gran marco, la pastoral del duelo de la Iglesia. Por eso, a través de estas diapositivas vamos a hacer una introducción a este tema, y tenemos además un marco grande. ¿Cuál es? La pandemia del COVID-19, que tiene significaciones muy importantes en nuestros días en el tema del duelo. Vamos a ir viendo, por favor, Mario, las diapositivas. Y siempre que hablamos del tema del duelo, es muy importante hacer una clarificación terminológica. ¿Por qué? Porque bajo la palabra duelo tenemos muchas acepciones. Incluso para muchas personas duelo es sin más sufrimiento. Está en duelo, es decir, estar en sufrimiento. Pero vamos a ver que no es así. Bien, y aquí vemos esta diapositiva que nos recuerda que estamos en el marco de la pastoral del duelo. ¿Qué es la pastoral? Es el anuncio y la diaconía, el servicio del Evangelio. El mandato misionero del Señor Jesús tiene 2 puntos. Anuncien la buena noticia del reino y curen a los oprimidos por el mal. Por eso la pastoral del duelo es el anuncio ¿de qué? De la encarnación de Jesús. Atención, de su sufrimiento. Atención, de su duelo, de su muerte y de su resurrección. Pero es también el testimonio de su vivencia, de su acción acompañando a las personas por la muerte de seres queridos. En esta pastoral del duelo, Jesús es modelo. Jesús es además sacramento, motivo de gracia. Así pues, nuestro encuentro está enmarcado dentro de esta gran visión, la pastoral del duelo, y dentro del marco de la pandemia del COVID-19. Adelante, por favor, Mario. Y como venimos diciendo, debemos diferenciar bien
dos términos, sufrimiento y duelo. Acabamos de decir que la palabra duelo es polisémica, quiere decir que tiene muchos significados. Está en duelo, sufrió el duelo, lleva mucho tiempo en duelo, este duelo lo está haciendo muy mal, está en un duelo crónico, nunca salió del duelo. Vamos a acompañar un duelo. He leído un libro sobre el duelo, pero conviene que hagamos una profunda pero sencilla, por el tiempo que tenemos, diferenciación de los términos, sobre todo sufrimiento de duelo. Aquí ven ustedes en su pantalla tres frases que son cortas, sintéticas, pero que son a la vez de sencillas, profundas. No es fácil definir el tema del sufrimiento, ustedes lo saben. Incluso sufriendo mucho, si uno tuviera que explicar qué es el sufrimiento, se le haría difícil. Por eso nosotros hemos acuñado tres expresiones, como digo, muy sencillas y también mnemotécnicas para que queden en nuestra memoria. Primero, ¿qué es el sufrimiento? Es lo que una herida trabaja conmigo. Fijémonos bien, querida audiencia, lo que una herida, ahora vamos a ver, provocada por muchas causas, una herida provocada por muchísimas causas, trabaja conmigo. Observemos el verbo que hemos empleado, que la herida trabaja conmigo, sí, porque habiendo una causa, una vez que el sufrimiento llega a nuestra vida, ¿qué hace el sufrimiento? Trabaja día y noche. Atención, día y noche. No en vano el sufrimiento, cómo altera el descanso, incluso cómo altera el sueño. Entonces, sufrimiento es lo que una herida provocada por muchas causas trabaja, labura, está en movimiento conmigo. ¿Ha llegado el sufrimiento a mi vida? Ahí ya que el sufrimiento soy yo. El sufrimiento no es una cosa, no es algo ajeno a mí. Llana y sencillamente, cuando el sufrimiento vino a mi vida, el sufrimiento soy yo. ¿Qué está haciendo el sufrimiento? A través de una herida, labura conmigo día y noche. Entonces, ¿el sufrimiento no es neutro? No. ¿El sufrimiento crece? Sí. ¿El sufrimiento se alarga? Claro. Pero sufrimiento, atención, querida audiencia, que esto es muy importante para elaborar los duelos, no es solo lo que una herida provocada por muchas causas trabaja conmigo. Fíjese en el segundo punto. Es lo que yo, a mi vez, atención, lo que yo a mi vez me hago sufrir. ¿Cómo que me hago sufrir si ya estoy sufriendo? Sí. Si yo no encaro bien este sufrimiento, no lo asumo, no lo acepto, no hago un trabajo de duelo, ¿qué me está pasando? Que estoy haciendo un sufrimiento añadido. Estoy añadiendo sufrimiento a mi sufrimiento. Entonces ahora se comprende que el sufrimiento es lo que una herida trabaja conmigo. Segundo, lo que yo además me hago sufrir. Y tercero, atención, que esto a veces no lo tenemos muy en cuenta. ¿Qué es sufrimiento? Lo que yo hago sufrir a los demás si no hago un buen trabajo de duelo. Por eso es muy importante elaborar los duelos. Nos quedamos, pues, recordando estas tres expresiones. ¿Qué es sufrimiento? Lo que una herida trabaja conmigo. Segundo, lo que yo me hago sufrir a mí mismo y lo que hago sufrir a los demás. Adelante, Mario, por favor. Y si ya hemos aclarado lo que es sufrimiento, entonces, sufrimiento no es sinónimo de duelo, en absoluto, en absoluto. Aunque en el lenguaje lo equiparemos, duelo no es lo mismo que sufrimiento. ¿Cómo definimos el sufrimiento, el duelo en una sencilla expresión? Mire, el duelo es el reciclaje del sufrimiento. El reciclaje del sufrimiento. El sufrimiento está en mi vida, soy yo. Yo sufro. El sufrimiento tiene un sujeto. Yo sufro. ¿Qué hago con este sufrimiento? ¿Cómo lo encaro? ¿Cómo lo asumo? ¿Cómo lo trabajo? ¿Qué hago con este sufrimiento?
porque el sufrimiento ha venido a mi vida, me acosa, me aplasta, me parece imbatible. Entonces, ¿qué hago? ¿Me cruzo de brazos? ¿Me hago la víctima? ¿O tengo una acción activa? Duelo es el reciclaje del sufrimiento. ¿Qué es duelo? Veamos la segunda frase. Duelo es sanar las heridas abiertas. Sanar las heridas abiertas es elaborar el duelo. ¿Y por qué empleamos la palabra sanar? ¿Porque el duelo es una enfermedad? No, porque el sufrimiento nos ha herido. Y si hay una herida que sangra interiormente, ¿qué tenemos que hacer? Sanarla. Por eso, sanar las heridas abiertas es elaborar el duelo. Y nos fijamos en la tercera expresión. Hacer el duelo es elaborar. Y lo hemos escrito así, laborar el sufrimiento. ¿Y de dónde viene elaborar? Laborare, de latín, trabajar. ¿Cómo? ¿El sufrimiento es un trabajo? Sí. Pero si estoy sufriendo, además tengo que hacer un trabajo plus. Además tengo que hacer una acción. Sí. Además debo tener una actitud ante el sufrimiento. Sí. Pero atención en la frase tercera en el segundo párrafo, la segunda línea. ¿Qué es hacer el duelo? Es trabajarme yo en el sufrimiento. ¿Cómo trabajarme yo? Sí, querida audiencia, porque desde el momento que el sufrimiento llegó a mi vida, el sufrimiento no está en las paredes, el sufrimiento soy yo. Y si el sufrimiento llegó a mi vida, ¿qué puedo hacer? Trabajar las causas. Claro, cambiar la causa que ha provocado el sufrimiento. Pero cuando hablamos de la imposibilidad de elaborar, de trabajar, de cambiar una causa, pongamos, por ejemplo, el duelo por la muerte de un ser querido. Ahí tenemos tres factores. La causa, la muerte. La segunda, el tiempo. Y la tercera, cada uno de nosotros. ¿Podemos cambiar la muerte? No. ¿Podemos cambiar el tiempo? ¿Lo podemos echar atrás? No. ¿Lo podemos parar un minuto antes de la muerte de un ser querido? No. No podemos cambiar la causa, no podemos cambiar el tiempo. ¿Quién en cambio puede cambiar? El sufriente. Por eso les invito a que nos quedemos con esta frase. Solo se transforma el sufrimiento cuando se trabaja a sí mismo el sufriente. O dicho de otra manera, querida audiencia, solo se sana el sufrimiento cuando sana el sufriente. Solo se transforma el sufrimiento cuando se transforma el sufriente. Así pues, ya tenemos aclarado la expresión sufrimiento y duelo. Duelo es el reciclaje del sufrimiento. Adelante, por favor, Mario. ¿Y el sufrimiento viene a nuestra vida? Sí, lo hemos dicho. Y viene por muchas causas. Pero fijémonos en la primera, lo que dice el primer párrafo. Duelo es la actividad y la actitud. Fijémonos que dos palabritas. Es una actividad. Entonces, el duelo, que es el trabajo del sufrimiento. Si dice trabajo, hay que elaborar, manos a la obra. Entonces, el duelo no es para cruzarme de brazos. No. ¿El duelo es para hacerme la víctima? No. ¿El duelo es para bajar la cabeza y decir hasta que el sufrimiento se quiera ir? No, 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 no. El duelo es una actividad. Hay que hacer. Y además es una actitud de afrontamiento. Esto es muy importante. La actitud y la aptitud. Y el sufrimiento llega a nuestra vida por muchas causas, ya lo sabemos. Pérdidas. Pérdidas de todo tipo. Mira, ahí ven ustedes la pantalla, pérdida de bienes, de prestigio, de posición, de afectos, de libertad, de amores, de amistad, en matrimonio, divorcios, separaciones, de vínculos, de identidad personal, de autoestima, de ilusiones, de honor, de verdad, de posibilidades, de salud, de trabajo, pérdidas económicas.
económicas, estas pérdidas, si son muy intensas, ¡pum!, producen en nosotros una reacción. Esa reacción es el sufrimiento. Pero no solo por pérdidas sufrimos, también, fijémonos en letra negrita, por omisión de lo que quise tener y no puedo tener, de lo que quise ser y no soy, estoy frustrado. ¿Cuánta gente está amarga, resentida, envidiosa de los demás? Porque tiene un sufrimiento de este tipo que no ha hecho un trabajo de duelo. Cuando se han alejado o separado de nuestra vida los seres queridos, cuando ha habido encontronazos, ojo, muy importante, está el duelo avirtuoso. ¿Qué es el duelo? Sufrimiento avirtuoso. Cuando tenemos crisis en la fe, en la esperanza y en el amor. Si perdemos la fe en Dios, en los demás y en nosotros, ¿cómo no vamos a sufrir? Y si no tenemos esperanza, y si estamos descreídos del amor, y por supuesto, ¿cómo llega el sufrimiento a nuestra vida? Tras la muerte de seres queridos y también cuando tenemos que elaborar nuestra propia muerte. Todas estas causas, que son la vida misma, nos pueden llevar al sufrimiento. Adelante, por favor, Mario. Esas causas nos hacen ascuas en nuestro interior. Y no solo hablamos de dolor físico, que también nos producen dolor físico. Hablamos de un sufrimiento, que ahora lo vamos a profundizar un poquito más. Y vemos en este esquema pérdidas, alejamiento, omisiones, conflictos, pérdida de esperanza, de amor, de fe, muerte de seres queridos. Todo eso nos lleva al tobogán del sufrimiento. Pero aquí ya damos un pasito más, querida audiencia. El sufrimiento está en nuestra vida y si decimos que elaborar el duelo, hacer el trabajo del duelo en un camino del duelo, ¿qué nos pide? Dos palabras claves: actitud y aptitud, porque el duelo es acción y actitud de afrontamiento. Por eso tenemos que diferenciar dos expresiones que son fundamentales. Una, hacer el duelo, y la otra, estar en duelo. Vamos a la segunda. ¿Qué es estar en duelo? Estar en duelo puede ser un proceso pasivo, incluso negativo. No acepto, me hago la víctima, no lo asumo, reniego, lucho contra la realidad. Estoy en duelo, nunca más voy a salir de esto, nunca más voy a ser feliz. Entro en una actitud de víctima. He sido superado, he sido anulado. ¿Qué provoca esta actitud pasiva? Más sufrimiento. Pero ojo, no solo más sufrimiento nosotros, no solo más sufrimiento añadido nosotros. Vamos a hacer sufrir mucho más a los demás. Por eso, ¿cuál es la actitud que tenemos que tomar en el duelo? No de pasividad, no de negación, no de rechazo, no de cerrar los ojos, sino de un trabajo del duelo que se va a hacer en un camino del duelo. Por eso, ¿cómo definimos hacer el duelo? Es el proceso activo y sanante del sufrimiento. Por eso se comprende que hayamos definido hacer el duelo como el reciclaje del sufrimiento. Adelante, por favor, Mario. Y muchas de ustedes, querida audiencia, estarán diciendo, ¿esto es una tarea ardua? Claro que sí, tarea, compromiso. Por eso empleamos la palabra clarita, trabajo del duelo, acción y actitud. Pero Padre Mateo, si estoy sufriendo que no sé ni dónde estoy parada, abrumada, ¿cómo voy a hacer un trabajo del duelo? Claro, ahí está el tema. ¿Por qué? Porque en un principio, y quiero emplear una expresión del siglo V antes de Cristo, el filósofo Clantor, griego, escribió una consolación para su amigo Hipócrates, siglo V antes de Cristo.
se había caído su casa y mató a toda la familia. Y él, hablando del sufrimiento, dice, el sufrimiento en una primera instancia es abrumante, acosa, imbatible, nos sumerge en un pozo, es cierto. Sin embargo, hay que contar con el factor tiempo y con el otro factor, que al sufrimiento hay que afrontarlo. Es el trabajo del duelo. Por tanto, es un trabajo hasta doble y triple. Sí, ¿por qué es un trabajo el duelo? ¿Por qué es un trabajo doble? Primero, porque hay que resistir el sufrimiento. Hay que encajarlo, hay que sumirlo. Digámosle con una redundancia. Al sufrimiento sí o sí hay que sufrirlo. Y poco a poco hay que ir trabajándolo. Por eso van a la par sufrimiento y duelo. Lo que yo sufro y el trabajo de sanación del sufrimiento. Todo eso, ¿cómo lo debemos hacer? Lo tenemos en esta diapositiva muy bien definido. Una vez que el sufrimiento llega a nuestra vida, ya lo hemos dicho, el sufrimiento soy yo. El sufrimiento no está en las paredes, no está en una moto, no está en una ruta, no está en un profesional. Pudo ser la causa, pero una vez que llegó a nuestra vida, el sufrimiento soy yo. ¿Qué está en mí? La herida. ¿Qué está en mí? La pena. ¿Y qué está en mí? Todos los recursos que tengo, internos y externos, para primero resistir la herida y después trabajarla con resiliencia. Por eso, en este camino largo del duelo, en este camino laborioso del duelo, siempre nos tenemos que ver como sanadores heridos. Y es muy cierto, tenemos que ser muy realistas. Al principio, la herida es abrumante, inmensa, y nuestros recursos están ahí, pero parece que no tienen fuerza. ¿Por qué? Porque la herida es tremenda. Tenemos que aceptar la herida y poco a poco tenemos que ir trabajando nuestro sanador herido. Adelante, Mario, por favor. Y cuando hablamos del camino del duelo, cuando hablamos del proceso del duelo, es muy importante, si ya hemos dicho que el sufrimiento ha venido a mi vida, mire lo que decimos, el sufrimiento soy yo. Por favor, esto es muy importante, el sufrimiento no es una cosa. El sufrimiento no es una abstracción. El sufrimiento no está encima, debajo de mí, ni delante ni detrás. El sufrimiento soy yo. Yo sufro. Entonces, ¿dónde tengo que hacer el trabajo del sufrimiento? En mí mismo. En mí mismo. Y por eso, hacer los duelos es calidad de vida. Fíjense las tres palabritas que tenemos ahí arribita del círculo. Vida, persona, salud. Afecta a toda la vida. Es más, después de un gran sufrimiento, seguramente nadie va a ser igual. Atención, para mejor o para peor. Después de un gran sufrimiento, nadie va a ser igual, mejor o peor, según sea su actitud de afrontamiento. La persona tiene que ponerse en un camino del duelo, en un trabajo de duelo. Y esto es calidad de vida y es calidad de una salud integral. El sufrimiento hay que agarrarlo por los cuernos y lo tenemos que asumir y trabajar desde las 6 dimensiones de la persona. ¿Cuáles son las 6 dimensiones de la persona? Veamos la primera. La primera dimensión, la más elemental que tenemos, es nuestra dimensión física, nuestra dimensión orgánica, nuestra dimensión corporal. Fíjese que aunque hablamos de sufrimiento, el sufrimiento lo sentimos, sensación. Al sufrimiento lo sentimos como dolor. Nos duele todo el cuerpo. Claro, porque el sufrimiento, entre otras cosas, trae un profundo distrés, que es el mal estrés, un profundo distrés, y eso se psicosomatiza. Nos duele todo el cuerpo. Además, me duele la espalda porque el sufrimiento pesa, me entumece, me paraliza. Es la psicosomatización.
el trabajo del duelo tiene que tener muy en cuenta la dimensión corporal. Y además, ¿me afecta en el descanso? Claro. Y muchas personas engordan y comen, ansiedad, claro. Y muchas personas se trastornan en el sueño, sí. Como vemos, el sufrimiento es muy agudo. El sufrimiento no es neutro. Atención, el sufrimiento trabaja día y noche. Por eso, no debemos permitir que siga a sus anchas. ¿Dónde tenemos que asumir también el sufrimiento? En la segunda dimensión. Una persona que está en sufrimiento se la nota profundamente en esta dimensión emocional, porque aquí tenemos, entre otras cosas, todo el mundo de las emociones y los 4 sentimientos básicos: alegría, tristeza, miedo y bronca. En esta dimensión, querida audiencia, tenemos también algo que se llama el constructo emocional. Un constructo emocional es la culpa. Un constructo emocional son los apegos. Un constructo emocional es el amor. Por eso, en los duelos, trabajar la alegría, la tristeza, el miedo, la bronca, el mundo emocional, serenar el sufrimiento. Hay que acompañarlo también de un sano desapego. Hay que acompañarlo también ¿de qué? De una purificación del amor. El trabajo del duelo encara, agarra el sufrimiento por los cuernos en la dimensión corporal y en la dimensión emocional. Pero nos quedamos solo con trabajar el sufrimiento en estas 2 dimensiones, que se serene el sufrimiento. ¿Nos quedamos solo con un alivio del sufrimiento? No, necesitamos ir a la tercera dimensión. ¿Cuál es la tercera dimensión? Muy importante. Nuestra dimensión mental. El cerebro es el alcázar del sufrimiento. ¿Y cuántas personas dicen, yo ni quiero pensar? No. Yo lo que quiero es estar tranquila, serenarme, que no sufra, que no esté triste. No. El duelo es el trabajo sobre el sufrimiento y es un trabajo en las 6 dimensiones de la persona. Nadie puede quedarse en un trabajo del sufrimiento, insisto que eso es el duelo, trabajando su parte corporal y trabajando las emociones, desahogándome, aliviándome. No. El sufrimiento ha penetrado en la raíz del mundo de las ideas. Del mundo de las ideas. Fíjese cuánta gente dice y aconseja, mal por supuesto, no pienses tanto, así no sufres. No, por Dios. El trabajo del duelo no es para dejar de pensar, es para pensar ordenadamente, equilibradamente. ¿Cuántas ideas insanas hay? Porque hay que pulirlas, porque el sufrimiento ha entrado en el mundo intelectual, mental. ¿Cuánta gente dice yo no quiero ser feliz? No que no pueda, que no quiera. ¿Cuánta gente dice y emplea este verbo negativo? No puedo, es superior a mí, me ha desbordado mentalmente. ¿O cuánta gente dice yo hasta que no entienda esto, no lo asumo, no lo acepto? Se está condenando a un sufrimiento eterno y a hacer sufrir a los demás. ¿Cuál es la cuarta dimensión en la que tenemos que trabajar? El proceso del duelo. En la dimensión social, en los vínculos, en las relaciones. ¿Acaso sufrimos solo nosotros? No. Ya hemos dicho que si no encaro el sufrimiento con un buen trabajo de duelo, yo me hago sufrir más y por más tiempo. Pero no solo eso. Me vuelvo un egoísta perfecto. ¿Por qué? Porque encima hago sufrir a los demás. ¿Es fundamental pedir ayuda? Sí. ¿Es fundamental abrirse a los demás? Sí. ¿Qué es fundamental en el trabajo del duelo? Dejarse ayudar. 3 palabras claves, querida audiencia. Comunidad, vínculos, no aislarme. Nadie me entiende. Fíjese qué idea insana. Nadie me entiende. El que no ha pasado por esto no me puede comprender. No. Se está condenando a sufrir más. Tenemos que abrirnos vínculos. Segundo, ¿qué tenemos que hacer? Comunicación de ida y vuelta. Y en el duelo no solo tenemos que recibir,
tenemos también que dar. Por eso es muy importante la dimensión social, que es lo que estamos haciendo ahora. ¿Y cuál es la quinta dimensión en la que tenemos que encarar el sufrimiento? Agarrar al sufrimiento por los cuernos, es decir, mirarme a mí mismo en los valores, en la dimensión ética. Fíjese en la dimensión axiológica. Fíjese que el sufrimiento nos quita valor para la vida, para luchar. Y nos quita los valores éticos. ¿Dónde están las virtudes? ¿Dónde quedó tu fe? ¿Dónde tu esperanza? ¿Dónde tu amor? ¿Dónde tu fortaleza? ¿Dónde tu templanza? ¿Dónde están las virtudes? Es que no sé dónde agarrarme. Claro, porque el sufrimiento afecta, es una lanza que se nos mete en estas 5 dimensiones. El trabajo del duelo no puede perder el cultivo de las virtudes, el cultivo de los valores y el cultivo del valor por la vida. ¿Cuál es la sexta dimensión fundamental? En la que el sufrimiento también penetra la dimensión espiritual religiosa. Fíjese cuántas personas hasta dicen que han perdido la fe. ¿Cuántas personas entran en bronca con Dios? Reniegan, hasta son escándalo en su fe, dicen burradas de Dios, porque se han sentido heridas, están heridas en su dimensión espiritual. Por tanto, cuando encaramos un proceso de duelo, y especialmente por la muerte de un ser querido, recordemos, en síntesis, el sufrimiento afecta en las 6 dimensiones: corporal, emocional, mental, social, valórica y espiritual. Y segundo, si el sufrimiento me afecta a mí en todas y cada una de mis dimensiones, ¿qué es el trabajo del duelo? Que yo trabaje sobre mí mismo en todas y cada una de estas dimensiones. Adelante, Mario, por favor. Y este duelo, este trabajo del duelo, ¿qué hemos dicho que es el duelo? El reciclaje del sufrimiento. Vamos de nuevo a insistir. ¿Qué es sufrimiento? Lo que una herida provocada por muchas causas trabaja en mí, me machaca día y noche. Recordemos que la herida del sufrimiento no es neutra, no se paraliza. Si no se trabaja, no se controla, crece, el sufrimiento aumenta. Y ya hemos dicho que es en cambio el duelo, lo que yo hago con el sufrimiento. Si el sufrimiento soy yo, que es el duelo, lo que yo hago conmigo mismo. Por tanto, a la vez que sufrimos, tenemos que hacer un trabajo de sanación de una herida muy, muy profunda. Esto es el trabajo del duelo. Y decimos que estamos en el marco doble, uno de la pastoral del duelo. Claro, ¿cómo no vamos a encarar el trabajo del duelo si somos creyentes? ¿Cómo no vamos a encarar el trabajo del duelo en una pastoral del duelo? Si el duelo afecta a todas las dimensiones y nos afecta profundamente en el duelo en la dimensión espiritual religiosa. Ya lo hemos dicho, el mismo Jesús sufrió, tuvo que encarar muchos trabajos de duelo, tuvo que asumir su propia muerte y Jesús no murió de viejo, murió relativamente joven. El Señor Jesús no murió enfermo, murió sano y no murió en una cama rodeado de profesionales de la salud, murió crucificado y además murió delante de su madre, el Hijo único. El Señor Jesús saboreó el sufrimiento, pero el Señor Jesús se hizo dueño de su sufrimiento. ¿Qué es el trabajo del duelo? Hacerme dueño. Atención, querida audiencia, de mi sufrimiento. Pero si, Padre, es que si no me tengo de pie, si no sé ni dónde tengo la mano derecha y la mano izquierda, ¿es normal? Normal. Pero poco a poco usted tiene que hacerse dueña de su sufrimiento. Vamos a recordar, querida audiencia, este aforismo. O yo domino el sufrimiento o el sufrimiento me domina a mí. ¿Y por qué este marco primero de la pastoral del duelo? Fíjese que el Señor Jesús para nosotros es modelo y sacramento. ¿Y por qué? El Señor Jesús se hizo dueño de su proceso.
Por eso nosotros lo vemos, atención, como modelo y como acompañante, como gracia. Y tenemos, ahí veíamos en la diapositiva, que estamos en el marco del COVID-19. El COVID-19 nos ha puesto en un sufrimiento que lo vamos a definir en 5 expresiones. Primero, tenemos que hacer ante este sufrimiento un duelo que es novedoso. Novedoso. Nunca hemos tenido, al menos desde hace 100 años que hubo la peste o la gripe española del 14 al 18, que murieron millones de personas, pero ya había quedado lejísima. Un duelo novedoso. Segundo, es un duelo que lo tenemos que hacer todos porque es un duelo comunitario. ¿Sí? No solo afecta a cada uno de nosotros, o a mi familia, a mi entorno, a mi provincia, a mi país, no. Es un duelo universal. Universal. En este momento sufre toda la humanidad. Pero atención, es un duelo sociosanitario. ¿Qué quiere decir sociosanitario? Que no solo es un tema de una enfermedad, de un virus. No, 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 no. Cuando el sufrimiento llega a nuestra vida, recuerdan, querida audiencia, las 6 dimensiones, nos vemos afectados en todas las dimensiones. Por eso este es un duelo que hay que hacerlo desde una realidad sociosanitaria y hay que hacerlo a nivel corporal, emocional, mental, social, valórico y espiritual. ¿Tenemos que preocuparnos de nuestra salud corporal? Claro, no podemos ni infectarnos ni infectar a los demás. Tenemos que cuidarnos, ir con la mascarilla. Y tenemos que cuidar la salud emocional muchísimo, porque además hay una cuarentena, estamos encerrados, confinados. Y el sufrimiento afecta a cualquier sufrimiento al mundo mental, claro. Y tanto tiempo encerrados con un duelo novedoso y comunitario universal, ¿nos puede afectar a la salud mental? Claro. Y los vínculos, claro. Y los valores, claro. Y la espiritualidad, claro que sí. ¿Y cómo es este duelo? Es un duelo extraordinario. ¿Por qué? Porque no tenemos los recursos y los medios que teníamos antes. Por ejemplo, no podemos acompañar a nuestros hermanos, familiares y seres queridos que están internados en el hospital, entran en una terapia y ¿qué pasa? Ya no los podemos ver seguramente. Y si empeoran, no podemos estar con ellos, ni ellos con nosotros, entubados. Mueren, no les podemos despedir, tocar, abrazar, besar, llorar a su lado. Están muriendo, no les podemos dar palabras de consuelo. Hasta el acompañamiento espiritual es muy dificultoso. Pero además, después, muchos son cremados, no hay velatorio, no hay cortejo fúnebre, no hay un entierro de la familia, muy pocos pueden ir. Y después viene el post-duelo. Seguimos confinados, no hay encuentros comunitarios. Nos ha quitado los recursos externos. ¿Qué tenemos que hacer en este duelo, en este trabajo del duelo en tiempo del COVID-19? Trabajar todo nuestro sanador interior, todos los recursos interiores, porque hemos perdido los recursos exteriores. Y como vamos a profundizar en otras ocasiones, en este duelo novedoso, comunitario, universal, sociosanitario, extraordinario, tenemos que tener la creatividad ante el sufrimiento. El duelo nos pide una inteligencia, sobre todo hoy en el mundo digital, porque en el sufrimiento no podemos quedar solos. Un corazón solitario no es un corazón. Por eso tenemos que tener una creatividad extraordinaria en el tema del acompañamiento en el duelo. Esto es, querida audiencia, lo que yo quería expresarles como una introducción. Y, querido Mario, vamos a dar paso a las preguntas-respuestas. Creo que me he extendido un poquito en este tema inmenso, es como un gran mar. Pero, querida audiencia, mientras llega la primera pregunta, la primera es aceptar la realidad. Sufro, aceptar la realidad. ¿Duele aceptar? Duele.
llamar a las cosas por su término. No utilicemos eufemismos. Si es la muerte de un ser querido, no nos dejó, no se perdió, no nos abandonó, se murió. Porque solo lo que se acepta, se trabaja y se supera. Segundo, si sufro, tengo que sufrir. ¿Cómo tengo que sufrir? Sí, tengo que encajar el sufrimiento, aceptar el mismo sufrimiento. Pero ¿me voy a quedar en víctima? No. Tengo que hacer un trabajo sobre mí mismo. Cuarto, muy importante, no estoy solo en el mundo. Me quiere mucha gente, me quiere ayudar. Pedir ayuda. Pero ojo, muchos piden ayuda, pero no se dejan ayudar. Y siguiente, hacer un camino laborioso. Nadie sale del duelo, es decir, nadie sanó una herida, que eso es salir del duelo, si no entra en el camino del duelo. ¿Cuál es la condición para no olvidar al ser querido, para no dejarlo de amar adecuadamente, para no morirnos en vida? Hacer un trabajo del duelo. Muchas gracias y adelante, Mario, por favor. Gracias, Padre Mateo. Son muchas las preguntas que está haciendo la audiencia. Entre ellas, Camila pregunta: ¿cómo hago para darme cuenta de que curé una herida que estoy procesando a través de un duelo? Muy interesante esta pregunta. ¿Por qué? Porque subyace otra pregunta. ¿El duelo tiene un fin? ¿Tiene un final? Y la respuesta es sí. No solo si tiene, sino que debe tenerlo. ¿Por qué? Porque ¿qué es el duelo? Es el trabajo para sanar una herida. Y el duelo debe tener, por tanto, arduo trabajo, recuerden, laborioso, pero debe tener un final. ¿Y cómo sabemos que y cuándo llega ese final? Diferenciando bien sufrimiento de duelo. Entonces, que yo termine un trabajo de duelo, ¿quiere decir que se termina el sufrimiento? No necesariamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el sufrimiento está muy unido al recuerdo, a la memoria del recuerdo. Atención, querida audiencia. El sufrimiento está unido a la memoria y a la memoria del recuerdo, a la memoria del corazón. Y yo puedo decir, ya he cicatrizado mi herida. Y al cabo de años, por ejemplo, viene un recuerdo, viene una acción, viene otro duelo, y yo noto como que aquel sufrimiento revive. Es cierto, sí, sí. Da como puntillazos, pero hay una gran diferencia. Ya no es el mismo sufrimiento, ya no es la misma intensidad. ¿Y cuál es la diferencia? Que yo este sufrimiento que me apuntilla, lo controlo, lo acepto, incluso me puede permitir que llore, pero yo ya tengo dominio sobre mi sufrimiento. Porque esta es la clave del trabajo del duelo. O yo domino al sufrimiento o el sufrimiento me domina a mí. Dicho de otra manera, pongamos un duelo que es profundísimo. ¿Cómo no lo va a ser la muerte de un hijo? Es normal que al cabo de años se siga llorando por un hijo. En ciertos momentos, circunstancias, aniversarios, sí. Ahora, ¿ese sufrimiento desborda a papá y a mamá y a los hermanos? No. ¿Los descontrola? No. ¿Les quita el horizonte de su vida? ¿Domina sobre su vida? No. Porque en realidad no lloramos sobre la herida, lloramos sobre la cicatriz. Por eso el duelo debe tener un tiempo de trabajo de duelo. Y no debemos perder el tiempo en demorarlo. El tiempo. No, 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 no. Cuanto más tiempo demos innecesario al tiempo, más sufrimos y más vamos a hacer sufrir a los demás. Y también esta pregunta, permítame que diga, ¿cómo yo sé que he sanado una herida? Cuando puedo hablar de esta herida con naturalidad, cuando puedo hablar con sonrisa, cuando puedo hablar con toda libertad, cuando puedo hablar sin emocionarme o con una emoción controlada, cuando puedo escuchar a los demás que hablan de mi herida. Y cuando lo sé muy bien, cuando otros con una gran herida que es parecida a la que yo viví, ¿no? Me están hablando y yo tengo control. Por eso, o yo domino el sufrimiento o el sufrimiento me domina a mí. Gracias, Padre. María Cristina pregunta: Padre, el duelo anticipado. ¿Qué podemos ver, por ejemplo, en el Hospice San Camilo,
con enfermos terminales y sus familias. ¿Cómo ayudar en esos momentos? Muy interesante, gracias María. Muy interesante, María Cristina, ¿verdad? Sí, Que nos ha recordado que efectivamente cuando hablamos de duelo, hablamos de encarar un sufrimiento antes de la muerte. Antes de la muerte. Usted nos ha hablado del Hospice San Camilo. Fíjese que detrás de mí hay un cuadro. Es una imagen de San Camilo con un apestado, seguramente con un moribundo. ¿Qué está haciendo en ese momento San Camilo? Está haciendo un duelo anticipado con este paciente. Era la peste bubónica. San Camilo trabajó en Roma en la peste bubónica que mató al 30% de la ciudad de Roma. Entonces, cuando hay una enfermedad que ya vemos que es intensa y muy grave, vamos trabajando la idea de la muerte en un ser querido. O es una enfermedad degenerativa, una enfermedad oncológica. Es antes de la muerte. Este duelo anticipado lo tenemos que hacer también con nuestra propia muerte. Todos nos vamos a morir, ¿eh? Todos nos vamos a morir. Tenemos que encarar mental, emocional y espiritualmente, socialmente, en nuestros valores, nuestra propia muerte. Después, ¿qué duelo tenemos? El momento de la muerte. Ahí está el velatorio, las exequias, los entierros. Y después tenemos el duelo post-mortem. Hay duelos de tan intensidad que necesitamos hacer un duelo, un trabajo sobre el sufrimiento, no en una semana, un mes, sino durante mucho tiempo. Pero en el duelo anticipado es muy importante que lo hagamos. ¿Por qué? Porque aceptamos la realidad, porque nos vamos preparando. Y si nosotros, atención, sobre todo a los que ayudan a elaborar el duelo, si nosotros asumimos, si nosotros trabajamos y somos parte de esa familia, de ese entorno, si yo tengo asumido que va a venir la muerte, yo puedo ayudar más a quién. Primero a mí mismo. ¿A quién puedo ayudar? Al que se va a morir. ¿Y a quién puedo ayudar? A los familiares. Por eso el trabajo del duelo es imprescindible. El trabajo del duelo es imprescindible. Adelante. gracias Mateo. Mónica pregunta, hola Padre Mateo, ¿qué se puede hacer cuando el sufriente se resiste a abrirse a hacer el trabajo del duelo, aún participando del grupo de mutua ayuda? Gracias. Sí, cuando el sufrimiento viene a nuestra vida, recuerden que tenemos diversas actitudes. Una es negar, otra es rechazar, otra es, no, ya va a pasar, como si no fuese nada, no darme por aludido. Negar, rechazar, no asumir, ¿qué supone? Atención, añadir más sufrimiento. Porque si hemos dicho que el sufrimiento no es neutro y que si no lo encaro se prolonga, no solo es que se prolonga en el tiempo, es que crece en intensidad, es sufrimiento añadido. Por eso el proceso del duelo, que es el trabajo sobre el sufrimiento, implica dos actitudes, dos maneras de afrontar. La actitud positiva, realista, y después un trabajo sobre mí mismo. En ese sentido, permítame recordar, y considero muy importante esta pregunta, porque vamos a dar 5 características a este proceso de sufrimiento y duelo. ¿Cuáles son? Primero, cuando hablamos del sufrimiento, todos lo sabemos, tiene una gran intensidad. El sufrimiento tiene intensidad. Pero el sufrimiento solo tiene intensidad. No, 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 no. ¿Qué tiene? Tiene duración. Duración en el tiempo. Por eso hay duelos crónicos, duelos que se alargan, duelos que nunca se asumen. ¿Cuántas veces escuchamos se fue a la tumba sin elaborar su duelo? Entonces tiene intensidad. Segundo, tiene duración. ¿Pero qué tiene el sufrimiento? Tiene profundidad. ¿Cómo profundidad? Sí. ¿Qué es la profundidad del sufrimiento? Que se ha metido en la raíz de nuestras 6 dimensiones. Por eso hay que hacer un trabajo en las 6 dimensiones. Y hay que hacer un trabajo, como nos ha dicho María Cristina, ya desde el duelo anticipado. Claro. Por eso,
el duelo anticipado, ¿qué supone? ¿Solo un trabajo en la dimensión corporal, en la dimensión emocional de serenarme? No, tengo que hacer el duelo anticipado a nivel mental. Tengo que encajarlo, tengo que asumirlo, tengo que racionalizarlo a nivel vincular, a nivel de los valores, a nivel espiritual, religioso. Por eso, este esquema de las 6 dimensiones supone un trabajo con una gran visión. Y si el duelo tiene intensidad, tiene duración, tiene profundidad, ¿qué quiere decir? Que hay que ir a la raíz. Si yo no voy a la raíz, si no voy a la raíz, ¿qué va a pasar? Que el sufrimiento no va a sanar nunca, va a estar ahí siempre emergente, porque o yo domino al sufrimiento, el sufrimiento me domina a mí. Pero el sufrimiento y su trabajo, que es el duelo, tiene una cuarta dimensión, o una cuarta característica. ¿Cuál es? Que hay que hacer una laboriosidad, un trabajo. Tengo que trabajarlo. Y la quinta, una misión. Entonces, ¿cómo una misión? Sí, si el sufrimiento llega a mi vida, ¿el sufrimiento va a acampar a lo que le dé la gana? No, no, no. Al sufrimiento hay que sacarle provecho. Al sufrimiento hay que hacerlo útil. Después de un sufrimiento no podemos ser igual. Las mujeres y hombres grandes de la humanidad han pasado por un gran sufrimiento, pero no se cruzaron de brazos, no se hicieron víctimas, no agacharon la cabeza. Miraron al sufrimiento a los ojos. ¿Y qué hicieron? Le sacaron provecho. Le sacaron provecho. Por eso, del sufrimiento al crecimiento, del sufrimiento a la madurez, del sufrimiento a la santidad. Viene el sufrimiento, y retomo de nuevo la pregunta que he utilizado una palabra clave. Resistencia, sí, al sufrimiento. Lo primero que nos hace que es, nos resistimos. ¿A quién le gusta sufrir? Resistir. Pero ojo, no podemos resistirle negando al sufrimiento. ¿Cuál es la segunda actitud que tenemos que tener? Resiliencia. Resistimos al sufrimiento. Nos ha dado un golpe, aceptamos el golpe. Pero ahora tenemos que trabajar todos los recursos como sanadores heridos para decir, este sufrimiento me puede o yo lo puedo. Es primero resistir, después resiliencia como sanador herido desde todas las dimensiones. ¿Para qué? Para llegar a un final del duelo, cicatrizando el sufrimiento en una sanación que debe ser saludable y de madurez. Gracias, Mateo. Mabe le pregunta, ¿es normal que no desee hablar con nadie y emocionalmente me quiebre tanto? El 1 de julio perdí a mi esposo. Y perdió a su esposo. ¿Y dónde lo perdió? ¿Dónde lo perdió? ¿Dónde lo perdió? Dígame, querida audiencia, cuando muere una persona, ¿los muertos se pierden? ¿Acaso los muertos están perdidos? Los muertos no son perdidos. ¿Sabe quiénes son los perdidos ante tamaño sufrimiento, ante tan grande? Nosotros. No, la muerte no es perder, la muerte es muerte. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer ante el sufrimiento? Llamarle por su nombre. ¿Qué es lo que más cuesta? Aceptar la realidad. Insisto, ¿cuánta gente dice, yo no lo acepto, no lo acepto? Además, hasta que no lo entienda, no lo acepto. Lo niego, lo rechazo, lo ignoro, no lo hablo, no lo asumo, le cambio el nombre. No, ¿cómo voy a decir que se murió mi ser querido? No, se fue, nos dejó. Empleo eufemismos, porque así me autoengaño yo, ¿no? Y en vez de decir, reconocer que yo soy el perdido, al pobre muerto le digo que es un perdido. No, 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 no. Lo primero, emplear un lenguaje adecuado. En la muerte no hay pérdidas. No hay pérdidas por 2 razones. Primero, porque las personas no son un objeto, no son cosa nuestra. Segundo, no son nuestra propiedad, por tanto. Y segundo, nosotros los entregamos en las manos de Dios. Los perdidos somos nosotros. Ahora bien,
La pregunta ¿es normal esta reacción? Yo le voy a decir con toda sinceridad, sí, es normal. Ahora, ¿me voy a quedar con una negación inicial? No. ¿Por qué es normal? Porque es un puñetazo, un impacto tan fuerte que nosotros tenemos que poner resistencia. Resistencia. Sí, sí. Y resistencia incluso casi negando. Pero ojo, poco después tenemos que hacer la resiliencia para aceptar y para asumir. Y respecto a lo que es normal, querida audiencia, cuando ayudemos a la gente que está haciendo un camino del duelo por un gran sufrimiento, por eso no aceleremos los procesos. No digamos, vamos, hay que salir de esto. No metamos prisa. No. El sufrimiento es el sufriente. El sufrimiento tiene que tener una actitud de aceptación y de trabajo. A su ritmo, se le podrá ayudar, se le podrá dar recursos, pero no meter prisas. Porque si no se hace bien un trabajo, estamos añadiendo sufrimiento. Y muchas personas dicen, padre, es normal, por ejemplo, que yo huela a mi ser querido que está muerto y está en el cementerio está a 5 kilómetros. Sí, querida, sí, querido, es normal. Pero ¿cómo va a oler? No digo que huela, digo que usted lo huele. ¿Por qué? Porque el sufrimiento lo sentimos en la primera dimensión, en la dimensión corporal, que es la más básica. Ahí están los 5 sentidos. El sufrimiento se hace dolor y penetra por los 5 sentidos. Son incluso hasta alucinaciones, que no es una palabra negativa. ¿Y por qué? Huelo, como que lo veo, oigo, porque estoy haciendo el desapego, un sano desapego, que no es fácil. Estoy diciendo adiós, estoy haciendo un trabajo de duelo que implica un camino. Y por eso encontramos lo que nosotros decimos en el grupo Resurrección, que son reacciones NNN, normales, naturales y necesarias. ¿Qué es lo que no tenemos que hacer? Paralizarnos, bloquearnos, aislarnos. Por eso siempre la clave es pedir ayuda y dejarnos ayudar. Y eso sí, querida audiencia, todo lo que me pasa en el sufrimiento, asumirlo. Pero esto es muy raro, padre, no es raro nada. Todo se tiene que asumir, se tiene que hablar, se puede consultar, lo tengo que desahogar, lo tengo que trabajar, lo tengo que asumir, lo tengo que aceptar y lo tengo que superar. Por eso, al principio incluso está el impacto. ¿Qué tengo que hacer? Ya hemos dicho resistir, pero después resiliencia. Y al principio, ¿qué? Alivio. No hablemos de sanar y de curar al principio. Aliviarme. Primero serenarme. Pero me voy a quedar solo con un alivio. No. Primero aliviarme y después sanación completa. Gracias, Mateo. Laura pregunta, ¿cómo diferenciar la necesidad de hacer un duelo con una depresión? Muy interesante, muy interesante. Gracias, Laura. ¿Por qué? ¿Recuerdan las 6 dimensiones que hemos dicho? Ya no las tenemos que saber de memoria, ¿eh? Así que las voy a gesticular. Primero, ¿dónde afecta el sufrimiento que se hace dolor? Mire que en los sufrimientos intensos duele desde la coronilla hasta la planta del pie. Este sufrimiento se hace dolor. Psicosomatizamos. Se trastorna el sueño, los músculos, la memoria. Pero tenemos la segunda dimensión, la dimensión emocional. Vamos a nuestro corazoncito, apuntamos al corazoncito, pero ya sabemos que la sede de las emociones está en el cerebro límbico o en el cerebro emocional. Claro. ¿Cuál es una característica del sufrimiento? ¿Y por qué se le conoce? Primero por la parte corporal. Esta persona parece que ha envejecido, se ha dañado en semanas como en años. Claro, porque el sufrimiento no es neutro, trabaja, nos machaca en la dimensión corporal. Pero donde se ve claramente la presencia del sufrimiento es en la cara. Es en el mundo emocional. Por eso el sufrimiento tiene un rostro
tiene un estado anímico. Ya hemos dicho que el sufrimiento afecta a los 4 sentimientos: alegría, tristeza, miedo y bronca. A los constructos afectivos, como es la culpa, el tema del apego, el tema de un sano o insano amor. ¿Y qué pasa? Que es muy importante en el trabajo del duelo cultivar el estado de ánimo, el tono anímico, el tono vital. Es normal que ante un gran sufrimiento venga un bajón del tono anímico, sí. Y por eso la voz popular que dice: estoy en un pozo. ¿Y qué es un pozo? Metido, caído. Primero que no veo, todo negro, oscuro, tengo frío y metido en un pozo que me siento solo, aislado, triste, sin perspectiva. ¿Qué me pasa con ese tono anímico que pega un bajón? Viene el decaimiento, viene la desmotivación, viene la baja autoestima, la desilusión. Todo eso entra en mi mundo mental. ¿Por qué? Porque la caída de ánimo y la depresión, que es patología, no solo es a nivel emocional, la depresión penetra en el mundo mental y en las otras dimensiones. Ahora bien, ¿el trabajo del duelo es el trabajo sobre una enfermedad? No, esto debe de quedar claro. La muerte de un ser querido u otros duelos no son enfermedades. No. ¿Tienen síntomas parecidos? Sí. Pero la muerte de un ser querido no es una enfermedad. No la tengo que trabajar como una enfermedad, sino como un trabajo del duelo. Y, sin embargo, dice, ¿pero los síntomas a nivel emocional son muy parecidos con una depresión? Seguramente sí. Pero ¿cuál es la diferencia? Que sabemos la causa. Que sabemos la causa inmediata y podemos hacer un trabajo. Por eso, al principio, resistencia y después resiliencia. Trabajo desde las 6 dimensiones. Y agradezco esta pregunta y no me quiero alargar, porque muchas personas también, ¿qué pueden preguntar? Padre, yo la alegría que tenía antes ya no la tengo ahora. Sí. Es cierto, no es la misma, es otra, que tiene que ser más profunda, más serena. No va a ser la alegría de antes, cierto. Y muchos podrán decir, y padre, yo tengo como un estado de ánimo más decaído. Por eso también hay que saber lo que es la distimia, que la persona que está haciendo un trabajo de duelo pasa tiempo y no recupera su nivel de ánimo. No está en el pozo, no está en la depresión, pero si este es el estado de ánimo, sigue por abajo y la vemos siempre tristona, con los ojos decaídos, ha entrado en una distimia. Por eso es muy importante que el trabajo del duelo se haga sobre las 6 dimensiones. Y sin olvidar que el mundo emocional no solo es un trabajo de las emociones del corazón, es un trabajo de todas las otras dimensiones en conjunto. Porque si una depresión, un estado de decaimiento, no lo trabajamos a nivel mental, relacional, en los valores, en la espiritualidad, nunca superaremos ese sufrimiento. Gracias, Mateo. Mateo, nos hemos pasado un poco del tiempo, ¿sí? Pero vamos a dar espacio a unas 5 preguntas más. ¿Está bien? Muy bien, pero Mario, díganos de dónde nos saluda nuestra gente, de dónde tenemos, querida audiencia, de dónde nos están siguiendo. De todo nuestro país. Vengo por ahí, yo fijo la mirada en otra computadora donde veo todos los comentarios en el chat de todo nuestro país, de la provincia de Tucumán, de Buenos Aires, de Entre Ríos, de Neuquén, Río Negro, de Misiones también. También en otros países de nuestra Latinoamérica, desde Perú, Bolivia, también desde Estados Unidos. Mandan muchísimos saludos. Hay más de casi 250 comentarios ya sobre esta charla, que también la están llamando como un taller de trabajo para muchos. Y bueno, de mi querida, iba a decir patria, pero mi querido país también, Bolivia, me imagino que nos estarán siguiendo. Tenemos audiencia, ¿es así? También hay audiencia por allí. Bueno, así que Padre, saludamos a todos ustedes, les agradecemos, también a todos los miembros, coordinadores
como es aquí don Mario, coordinador del grupo Resurrección de la Pastoral del Duelo, a todos los que este momento están participando en los grupos Resurrección a nivel digital debido a nuestra cuarentena. Pero no quiero perder, iba a decir perder más tiempo, no, saludar es lo más hermoso. Así que adelante, Mario, por favor. Gracias, Mateo. Alejandra pregunta, ¿cómo ayudar a los que no creen y no tienen fe? Claro, el duelo hay que hacerlo en las 6 dimensiones. Y el duelo, que es el trabajo sobre el sufrimiento, pide una cosmovisión. Claro. Fíjese que los duelos nos hacen filósofos. ¿Se han fijado que si en un momento se piensa y se piensa en profundidad es cuando estamos en un camino del duelo trabajando el sufrimiento? Y nos replanteamos 1000 cuestiones vitales sobre nosotros, lo que hemos sido, lo que somos, el futuro, la misión. ¿Por qué? Recuerden que el sufrimiento, hemos dicho, tiene intensidad, tiene duración, tiene profundidad, tiene laboriosidad y tiene una misión. Y tenemos duelos. En realidad el duelo es uno mismo, porque ¿qué es el sufrimiento? El sufrimiento soy yo. ¿Qué es el duelo? El trabajo que hago sobre mí mismo. Por tanto, el duelo, el trabajo sobre el sufrimiento, atención, querida audiencia, se hace según es mi personalidad, con todos los recursos, con toda mi visión. Y por eso tenemos duelos, atención, inmanentes y duelos trascendentes. ¿Qué es un duelo inmanente? Es aquel el que yo concibo la vida como que he venido a este mundo, tiene un periodo, muero y termino. Se concluyó todo. Muere un ser querido, se terminó todo. Es un duelo inmanente, no hay ninguna trascendencia. Y si en este duelo inmanente se habla de trascendencia, se habla de trascendencia en las obras, en el apellido, en el trabajo, pero no en la persona, porque el muerto se terminó. En cambio, ¿qué es el duelo trascendente? No, nosotros venimos de Dios, estamos en Dios, caminamos en Dios, morimos en Dios y vamos a Dios. Por eso decimos un adiós. Por eso, no es lo mismo hacer un trabajo del duelo aprovechando todas las 6 dimensiones, toda la dimensión de espiritualidad y religiosidad, todos los vínculos eclesiales. Y, por supuesto, insisto, el trabajo del duelo se va a hacer según es uno mismo, según su personalidad. Por tanto, a nadie se le puede imponer que haga un trabajo de duelo si no tiene una visión trascendente de su persona y de la historia. ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros como pastoral del duelo? Decir que esto es posible, que hay una posibilidad, por eso pastoral del duelo, y por eso presentamos ni más ni menos que al Hijo de Dios que sufrió y murió como ejemplo y sacramento de gracia en un duelo que se trabaja desde todas las dimensiones y que nos recuerda que somos seres para la felicidad, para la eternidad y para el reencuentro. Y esto es muy importante, decir esto último. Si yo hago un duelo inmanente, materialista, todo se terminó con la muerte, nunca más voy a tener primero una vida eterna. Nunca más, imposible, voy a estar en el amor de Dios y nunca voy a encontrar a tener un reencuentro con mi ser querido. Por eso es fundamental la dimensión espiritual religiosa. Gracias, Mateo, muchas gracias. Rosy pregunta, ¿cuánto tiempo debe pasar para trabajar el duelo? El trabajo del duelo, recordemos la pregunta de María Cristina, nos hablaba ya de un duelo anticipado. Quiere decir que, fíjese, antes de que pase el hecho, recuerden que no solo hablamos de duelo por muerte, ya hemos dicho que hay muchas causas, ¿verdad? Entonces, el duelo debe ser una actitud y una actividad, incluso si es posible, antes del hecho. Por eso, si viene la muerte de un ser querido que es previsible por muchas circunstancias, es bueno encarar este duelo anticipado. Después que ha muerto un ser querido o ha habido una circunstancia que nos ha puesto en sufrimiento,
en un camino de trabajo sobre ese sufrimiento, no hay que demorar, no hay que demorar. Hay que hacerlo inmediatamente. Primero, recuerden, resistiendo. Sí, 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 sí. Y segundo, la resiliencia con todos los recursos. Y el trabajo del duelo, ¿por dónde empieza? Por la dimensión corporal, desahogándose, llorando la pena, gimiendo, cuidándose corporalmente, permitiendo que los demás estén a nuestro lado, con un abrazo. Tenemos que hacer que la pena se empiece a expresar y desahogar cuanto antes. Por eso, cuanto desde el primer momento que llega el sufrimiento a nuestra vida podemos hacer un camino del duelo, un trabajo de duelo, debemos hacerlo. Y recuerden, sigamos el orden de las dimensiones. Primero, el cuidado corporal y después todo el mundo emocional. Y después ya vendrá trabajar aquí, porque al principio uno no sabe ni dónde tiene la mano izquierda ni la mano derecha. Gracias, Padre Mateo. Laura pregunta, ¿por qué le echamos la culpa a Dios? Bueno, cuando viene el sufrimiento a nuestra vida, por muchas causas, recuerden. Y cuando hablamos de estas causas, no solo son causas externas a nosotros, son causas internas. Querida audiencia, si yo le dijera que la mayor fuente o las mayores causas de nuestro sufrimiento las provocamos nosotros, ¿ustedes me creerían? Sí. Las provocamos nosotros por nuestra inmadurez, por nuestro infantilismo, ¿sí? Por no saber encarar los trabajos de duelo, por nuestro egoísmo, por nuestra posesión, por nuestros amores desordenados, por nuestra inmadurez. Entonces, ojo, siempre que suframos en ese trabajo de duelo, recuerden que el sufrimiento tiene solo intensidad, no. ¿Tiene solo duración? No. ¿Qué tiene? Profundidad. Si yo no voy a la raíz del sufrimiento, el sufrimiento contento. ¿Por qué? Porque voy a estar sufriendo toda la vida y el sufrimiento, claro, por eso el sufrimiento quiere que yo sufra. Por eso, ¿qué es lo que hacemos cuando sufrimos? Como negamos, como rechazamos, buscamos excusas para no asumir, para no afrontar. Y buscamos también culpables. No solo nos culpamos a nosotros, culpamos a los demás. Y, insisto, como un mecanismo de defensa. ¿Para qué? Para no aceptar y asumir un sufrimiento. Porque asumir, ojo, asumir y aceptar ya es sufrir. Pero ¿cómo? Si encima sufro, tengo que sufrir más. Miren, querida audiencia, que el trabajo del duelo no se puede hacer sin dos cosas. Primero, sin sufrir por una causa. Y segundo, si no sufro, aceptando. Es que aceptar es un sufrimiento, pero ojo, es sufrir sanamente para dejar de sufrir. Entonces, en esa resistencia, en esa negación, en ese no asumir, ¿qué busco? Excusas. ¿Y qué busco? Sí, me hago la víctima y ¿qué busco? Culpables. Entonces, ¿el sufrimiento dónde está? Fuera de mí. Creo que está fuera de mí. Creo que está en el cielo. ¿A quién le mando la razón, la causa de mi sufrimiento? A Dios. A Dios. ¿No? ¿Qué estoy haciendo con eso? Bueno, primero, añadir sufrimiento. Segundo, si soy creyente, hasta tal vez dar escándalo. Tercero, imagínense el mal ejemplo que estoy dando desde la fe. Pero además, ¿qué estoy haciendo? Estoy demorando un trabajo del duelo, porque si yo no me doy cuenta que el sufrimiento soy yo, que lo tengo que trabajar en mí, y además, si en mi tiempo de crecimiento espiritual no he sido capaz de asimilar emocionalmente y mentalmente que Dios no nos hace sufrir, Él ha sufrido por nosotros. Si yo en mis años de vida espiritual no he entendido que Dios ha muerto por mí en una cruz delante de su madre y que no he muerto yo por Dios, soy un enano espiritual. Estoy en un infantilismo religioso. Y si estoy en un infantilismo religioso, es normal que a Dios le culpe y que le reniegue y que diga burradas
y que me sienta decepcionado y que me aleje de la iglesia. ¿Qué estoy haciendo? Estoy demorando un trabajo de duelo. Dígame, querida audiencia, cuando viene un sufrimiento y hay esa actitud, ¿quién va a cambiar? ¿Dios? ¿Tiene que cambiar Dios? ¿Quién tiene que cambiar? Yo. Por eso también aprovecho para decir, recuerden los 3 elementos: la causa, el tiempo y el sufriente. ¿Puedo cambiar la causa? Si es la muerte, no. ¿El tiempo lo puedo parar? No. ¿Lo va a sanar? No. ¿Quién es el que tiene que cambiar? Yo. Entonces, ¿cuál es la lógica del sufrimiento? Que en otro día lo vamos a decir con más calma. Cuando sufrimos entramos en una lógica, en un mundo de ideas del sufrimiento. Y al sufrimiento, ¿qué le encanta? Negar, rechazar, decir no puedo, pero ¿qué le encanta? Mandar culpas a los demás y buscar responsables. Porque el sufrimiento, mientras usted busca fuera de usted y no se trabaja en usted, el sufrimiento contento, porque va a seguir usted sufriendo, está fuera de la raíz, está fuera de la auténtica causa. Recuerde, el sufrimiento no está ni arriba, ni abajo, ni delante, ni detrás de usted. El sufrimiento es usted mismo. Por eso, se ha fijado, aprovecho también para decir esto, que en el sufrimiento hay 1000 preguntas. Y esas preguntas, ¿dónde las hacemos? Casi todas fuera. Nunca nos hacemos preguntas a nosotros, a ver qué tengo que hacer, cómo lo asumo. ¿Por qué? Porque es más fácil lanzarlas fuera. Cuantas más preguntas lance fuera, mayor va a ser el tiempo de sufrimiento. Las preguntas reales, auténticas, aunque no tengan respuesta, se tienen que hacer sobre mí. Y solo se transforma el sufrimiento cuando se transforma el sufriente. Gracias, Mateo. 2 preguntas más nos quedan. Padre, ¿cómo ayudar a una joven que le asesinaron a su novio frente a ella? Hay sufrimientos y hay sufrimientos. La muerte, fíjese que lo dice la voz popular, es una. Es una. Pero, ¿cómo afecta las circunstancias de la muerte? Porque añaden un sufrimiento inmenso. Al sufrimiento de la muerte, las circunstancias de la muerte. Asesinato delante de la persona. Toda la impotencia. Entonces, ¿cómo podemos ayudar? Primero, ponernos al lado de esta persona para ayudar a ayudarse. Para ayudar a ayudarse. En mi familia, a mí me ha tocado pasar por estas circunstancias, también, de un asesinato. ¿Y qué es fundamental? ¿Qué es fundamental? Ponerse al lado. Mira que la dolencia de amor no se cura, sino con la presencia y la figura, decía San Juan de la Cruz. Nosotros somos ayudantes para que la persona empiece a hacer un camino de duelo. Y mucho tacto. Recuerden que lo primero, presencia, silencio, escucha, empatía, permitir desahogo, dar tiempo. Y ojo, no sirve eso de si me necesitas me llamas. No. Tengo que estar. Y tengo que ayudar en las cosas de cada día, incluso en las cosas de casa. Y ser muy paciente. Y permitir que esa persona, ante este sufrimiento inmenso, cuente 1 y 1000 veces, y llore, y se desahogue, y repita. Si realmente queremos a las personas y las queremos ayudar, tenemos que ser muy pacientes, muy empáticos, que cuente con nosotros. Y permítanme este puntito. Asegure de una u otra manera a las personas que ayudan a decirle, voy a estar con vos hasta el final, no te voy a dejar sola. Y ten toda la libertad, que salga la pena de tu corazón, desahogate y hacerse compañero de ese camino como lo hizo Jesús de los discípulos de Emaús. Y bueno, por supuesto, Mario, ¿qué le tenemos que decir?
que no solo estamos nosotros podemos ser mediadores para que otros también puedan ayudar. Tenemos los ministerios de escucha, están las ayudas de profesionales, está el grupo Resurrección de mutua ayuda, ser siempre mediadores para facilitar recursos de ayuda. Antes de la última pregunta, les recuerdo a todas aquellas personas que están sufriendo por la muerte de un ser querido y muchos están diciendo quiero sanar, quiero pedir ayuda. Hemos puesto en el chat varias veces todos los grupos Resurrección que hay en Argentina y en algunos otros países. Están los links. Si quieren conectarse con el Padre Mateo, hemos puesto un correo electrónico. La página web del Padre Mateo, está todo en el chat para poder copiar y pegar. También están los vínculos de el canal de videos del Camino del Duelo y los vínculos a través de ebooks, Apple y Spotify para los podcasts. Una última pregunta, Mateo. Claudia, quisiera preguntarle al Padre Mateo Bautista, ¿por qué no lo puedo soñar a mi hijo que falleció hace 2 años y 6 meses de una sobredosis de droga? Gracias por esta pregunta y mucho ánimo en su duelo, porque muchas mamás, muchos papás familiares de todo tipo, viudas, ¿por qué yo no lo puedo soñar? ¿No? Y en nuestro grupo Resurrección escuchamos, y padre, todos los demás dicen que han soñado y yo no puedo soñar, ¿no? Y habré sido una mala madre, no me lo merezco. Bueno, aquí conviene decir que con calma, y aquí Mario ya vamos a tener también un trabajito nosotros, que en un día que desarrollemos el trabajo del duelo vamos a trabajar el tema precisamente de los sueños en el duelo. Pero ahora permítanme esta breve reflexión. Los sueños que tienen una gran importancia, tienen una gran misión. Y miren que lo digo con total realismo, aunque parezca una perogrullada. ¿Cuál es la gran misión de un sueño? Despertar. La gran misión de un sueño es despertar. ¿Y despertar a qué? A la realidad. La primera misión de los sueños, ¿cuál es? Ay, yo he soñado con mi ser querido y me ha dicho lo otro y que me quede tranquila. Esto ayuda mucho a la gente, ¿no es así? Sí, mucho. Pero esa no es la misión principal de un sueño. No, no. La misión principal de un sueño es que usted ha soñado y después se ha despertado. ¿Y se ha despertado a qué? A la realidad. Porque el trabajo del duelo se tiene que hacer sobre una realidad, Y el otro punto que quería decir es que nadie sufra o se sienta molesto por decir, pero bueno, ¿por qué yo no lo puedo sufrir? ¿Por qué yo no lo puedo soñar? ¿Por qué no lo puedo soñar? Porque los sueños no son necesarios, ¿no? Y fíjese que los sueños en un proceso de duelo tienen el mismo esquema, que la persona se sienta tranquilizada. Por eso es un recurso que nos ha concedido Dios en nuestra naturaleza. Primero, ¿para qué? Para que tengamos un alivio, una paz. Y segundo, para que despertemos a una realidad. Nosotros nos vamos a quedar tranquilos y porque hemos escuchado una voz de un ser querido que ha muerto en el sueño. No. La vida eterna, la inmortalidad, se vive, se experimenta por la fe, no por los sueños. Si necesitáramos los sueños, no tendríamos necesidad de la fe. Por eso los que no sueñan, no se preocupen, trabajen los otros recursos y sobre todo hagan una aceptación de la realidad, un buen camino en todas las dimensiones, pidan ayuda y déjense ayudar. Padre Mateo, estamos llegando al final de este encuentro, ¿sí? A todas las personas que han escrito otras preguntas y también agradecimientos al Padre Mateo,
todos estos comentarios él los va a ver después, seguramente después de esta charla. Así que seguramente él puede hacerles algún comentario o pueda contestar otras preguntas. Por mi parte, Mateo, muy agradecido por tu confianza, por la invitación a estos 3 encuentros. El primero fue el domingo pasado con el padre Arnaldo Pangrazi, hoy con vos, y el próximo domingo a las 3 de la tarde, hora argentina, estará José Carlos Bermejo hablando sobre recursos terapéuticos para la relación de ayuda a la persona que está sufriendo por la muerte de un ser querido. Padre Mateo, ¿te podemos pedir una bendición para cerrar este encuentro? Sí, pero yo, aunque esto parezca publicidad, es publicidad. ¿Eh? Muchas personas le ayuda mucho leer, ¿sí? Por eso estamos haciendo un gran trabajo también de publicación con materiales del duelo. No sé si, Mario, tenemos a disposición precisamente unas diapositivas con los libros. Ahí está. A Muy ver, ahí bien, ya lo vamos estoy a ver. poniendo. Un minutito Sí. nomás. Un minutito. Entonces, muchas personas les cuesta leer, otros devoran. Es una gran ayuda. Regalar un libro también es una gran ayuda, porque además el libro se relee, se medita, se profundiza. Por eso estamos haciendo este gran trabajo de publicar sobre el duelo. Y además, como ustedes saben, lo estamos haciendo en colaboración y pidiendo que escriban personas que han pasado por esta realidad. Aquí tenemos un librito que es muy básico, pero es fundamental, y lo tienen todos los que participan del grupo Resurrección. Es como el manual. Yo le invito a que lo podamos tener y leer con calma. Resurrección, grupo de mutua ayuda para familiares en duelo. Adelante, Mario, por favor. Además de estas publicaciones, este es un libro escrito con Cecilia Bazzino de Uruguay, un libro excelente donde prácticamente lo que hoy hemos dicho está en este libro. Hay un gran testimonio y están los puntos fundamentales para trabajar durante el proceso del duelo. También las narraciones. Es muy importante contar con narraciones, historias, cuentos, reflexiones, material, porque incluso cuando estamos en un gran sufrimiento y nubilados en la mente, nos entran más por el tema de la narración. Tenemos unos 700 aforismos, frases, pensamientos sacados de la participación de los grupos Resurrección. 700 aforismos. Hoy hemos dicho muchos de este libro. O yo domino al sufrimiento o el sufrimiento me domina a mí. Ese es un libro que merece la pena. Un libro excelente escrito con un matrimonio. Murió su hijita ahogada en la pileta, que ha hecho mucho bien a muchos matrimonios porque está contado desde el duelo de un matrimonio de unos padres. Renacer en el duelo, la editorial San Pablo, escrito con Nora y Daniel Sita. Este es un libro que tiene muchos elementos de mi tesis doctoral. Ya hemos dicho hoy la pastoral del duelo. El mismo Hijo de Dios pasó por un sufrimiento, un duelo. Atención, Dios Padre tuvo un hijo y se lo matamos los hombres. Dios Padre entró en duelo. Pastoral del duelo, publicado en Bolivia, la editorial Verbo Divino, y también en Argentina. Un libro que merece la pena. Un libro excelente escrito con 27 personas, matrimonios, que nos contaron su experiencia de cómo sufrieron, cómo participaron del grupo Resurrección, cómo trabajaron su duelo, cómo llegaron a dominar este sufrimiento y hacer motivo de madurez y de crecimiento. Duelos para la esperanza, también de la editorial San Pablo, está en otras editoriales. Un duelo muy importante del que a veces no se habla, pero que nosotros vamos a hablar, el duelo por los nietos, escrito con 4 abuelos, y admírense ustedes, el primer abuelo es del año 160 después de Cristo, Cornelio Fronton, que pasó por la muerte de 5 de sus 6 hijas y por su nieto Decimano de 3 años. Fue el preceptor del gran emperador Marco Aurelio del siglo I después de Cristo al segundo, y ya entonces se daba la importancia de trabajar el duelo por los nietos, porque no olvidemos que es el sufrimiento incluso del hijo del propio hijo. Un libro que merece la pena.
Adelante, Mario, por favor. Este es un libro que trabaja el duelo escrito por mi propio sobrino, Jesús Martín Bautista, con motivo de la muerte de su hermano David, mi propio sobrino David, que murió con 29 años de muerte súbita. Un libro excelente porque Jesús Martín es coordinador del Grupo Resurrección y tiene también otra característica. Poco después moría su papá, Mariano, así que ha trabajado dos duelos muy importantes, el duelo como hermano y el duelo como hijo. Y además nos habla como hermano, teniendo la perspectiva del sufrimiento de los otros hermanos, sus propios hermanos y de sus padres, el duelo de los hermanos. Y no nos podía faltar el que es maestro y modelo de los duelos, Jesús y la Santísima Virgen María. Los duelos de Jesús y de María. Un libro pequeñito, pero que encarecidamente lo recomiendo, porque ahí vemos el trabajo, empezando por los muchos duelos de Jesús, el duelo anticipado y sobre todo él, que va a morir, cómo él ayuda y prepara a sus discípulos. Esto es muy interesante, y cómo María asume el duelo de la muerte de su único hijo, asesinado, crucificado, un hijo joven que además muere delante de ella. Fíjese qué grandes modelos de duelo. Pero no solo son modelos, son sacramento de gracia, porque los duelos con Jesús y con María tienen trascendencia, tienen santidad. Y tenemos también uno muy importante, el duelo del perdón. Y antes hemos escuchado a esta joven, adelante Mario, que había muerto, asesinado a su propio novio delante de ella. El perdón es fundamental. Sin perdón no cierran los duelos. Por eso tenemos unas 40 narraciones sobre el perdón, trabajado el perdón desde las 6 dimensiones. El duelo del perdón, un libro que recomendamos también encarecidamente. Y tenemos también el último libro publicado, Si curas la herida de tu hermano. Ha sido escrito con 11 coordinadores, donde nos narran su propio sufrimiento, ¿sí? Por la muerte de sus seres queridos, cómo ellos participaron del grupo de duelo, hicieron el camino del duelo y ahora son coordinadores para ayudar a los demás. Miren qué maravilla, ¿eh? Haber sufrido, haber hecho un trabajo como miembro del grupo Resurrección, haberse formado y ahora ayudando a los demás. Es una hermosa cita del profeta Isaías: si curas la herida del hermano. Es la riqueza de la mutua ayuda en duelo. Gracias, querida audiencia, también por su paciencia, porque nos hemos pasado un poquito de tiempo. Gracias, Mario, por acompañarnos, por tu labor como coordinador. Vamos también a recordar entonces, Mario, usted que es más memorioso que yo, tenemos una página web, ¿no es así? pastoralduelo.org y el camino tenemos del la página web, pastoral, adelante. pastoralduelo.org. Muy bien, y tenemos un Facebook que lo podemos utilizar todos los días. Pastoral Duelo, todo junto, Resurrección. Pastoral Duelo, Resurrección en el muro de Facebook. Tenemos ahora, también esto, en audio es el podcast. En el podcast del Camino del Duelo, a través de las 3 plataformas que está actualmente subido, más de 140 audios en las redes Spotify, Apple e eBooks. Y tenemos los videos en YouTube. En YouTube, en el canal de videos del Camino de Camilo, Camino del Duelo, ya me estaba confundiendo, el Camino del Duelo, casi 500 videos sobre toda la temática del duelo y la salud. Muy bien, la página web, tenemos el podcast, tenemos el Facebook, tenemos el YouTube, los videos, tenemos los libros, pero permítame que decir que tenemos y nos tienen a nosotros, que somos lo más importante, ¿no? A su disposición. Estamos a su disposición, están los coordinadores del Grupo Resurrección, los que participan de los ministerios de escucha, pedir ayuda y dejarnos ayudar. Y gracias, Señor, por este encuentro.
Gracias, Señor, por todos los que han participado. Gracias por Mario, que lo ha organizado con tanto cariño y tanto esfuerzo. Gracias por la posibilidad de encontrarnos a través de este mundo digital. Señor, tú sabes muy bien lo que es el sufrimiento y el duelo. Porque, Padre Celestial, tu mismo Hijo Jesús, tu Hijo murió en cruz. Sabemos, Jesús, de tu duelo, porque has muerto en una cruz, crucificado delante de tu madre. Y pedimos, por tanto, Padre, que siga siendo nuestro compañero, nuestro referente, que nos concedas tu Santo Espíritu, que enjuga las lágrimas, que reconforta en todos duelos, el dulce huésped del alma. Solo con tu Santo Espíritu podemos tener un auténtico consuelo del Espíritu y en el Espíritu. Y danos la grandeza del alma, la magnanimidad. Danos también, Señor, salir de nuestro egoísmo. Que no nos encerremos en nuestra solidaridad. Que tengamos humildad para pedir ayuda y dejarnos ayudar. Que tengamos también la grandeza de espíritu, de dar y de darnos desde nuestro sufrimiento. Que reconozcamos esta grandeza de la mutua ayuda en duelo. Y recuérdanos que de todo sufrimiento tenemos que hacer crecimiento, de todo sufrimiento madurez, de todo sufrimiento santidad. Bendícenos para que seamos todos bendición para los demás. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Para aquellos que no hayan podido ver esta transmisión, este video ya en la versión editada estará en YouTube. Mañana a la noche creemos que ya estará editado y ya subido para que lo puedan ver o lo puedan compartir. Muchas gracias por esta tarde compartida. Hasta el próximo domingo. Chao, Mateo. Adiós, gracias, mi bendición. Adiós. Chao, gracias a todos.